Hoy tenemos a un invitado muy especial, es el director de Proyecto Hombre. También se da la circunstancia que es médico, es médico de familia creo que eres, y también es párroco. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la labor que hace Proyecto Hombre para tratar la prevención, la rehabilitación de adicciones con sustancias y sin sustancias. Hola Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué crees que vamos a aportarle a la audiencia para que se pueda quedar durante todo el capítulo? Bueno, yo creo que la toma de conciencia, ¿no? Del problema o del reto que son las adicciones hoy en día, ¿no? Hace 40 años había la alarma social con el tema sobre todo de la heroína. Hoy no hay alarma social, pero posiblemente hay más problemas y más retos, más desafíos que hace 40 años. Lleva ya unos 15 años de director de Proyecto Hombre. Evidentemente ya tienes muchísima experiencia. ¿Cuál es tu propósito en la vida después de este recorrido? Bueno, mi propósito en la vida es difícil de definir, ¿no? Y quizás no sea un único propósito, quizás sean varios propósitos, pero sobre todo, yo que sé, que seamos conscientes de la propia vida, de cuál es el sentido de la vida, que no pasemos por la vida de puntillas, sino que seamos lo más conscientemente posible y que hagamos todos nosotros un proceso de crecimiento personal y de autogestión también emocional. Manuel, y en esta trayectoria, tiene un currículum, o sea, es curioso, ¿no? O sea, sacerdote, médico y además una gran labor social como es dirigir Proyecto Hombre. ¿Por qué esa vocación? ¿Qué te llevó a hacer, a tomar las riendas de este proyecto? Bueno, pues yo creo que quizás de pequeñito tenía una, no sé, una gran motivación de servicio, ¿no? De entrega a los demás. Ya de pequeñito quería ser médico, quería ser cura. Después con el tiempo pues, se fue definiendo más esa vocación general de servicio. Pero bueno, pues estaba trabajando en Motril como médico, como párroco, y ahí me llamaron para la dirección de Proyecto Hombre, que en un primer momento rehusé porque estaba a gusto allí en la costa trabajando. Pero bueno, después volvieron a insistir y al siguiente año ya me lo planteé de un modo más profundo y acepté la dirección. Y la verdad que amo a mí el paso por Proyecto Hombre en estos 15 años me ha hecho crecer como persona y tomar una visión de la realidad que sin ella no hubiese podido ser. Con la información que hay hoy en día, la gente recurre a la droga y cae en las adicciones. ¿Por qué? Bueno, son muchos los motivos por los que la gente puede caer en las adicciones, ¿no? Por la presión del grupo, por tener una experiencia nueva, por un ejercicio de ocio recreativo. Pero yo creo que en el fondo, cuando se llega a una adicción ya instaurada, en el fondo yo creo que hay un desajuste con el entorno. Es decir, las personas que tienen un problema adictivo, en general, yo creo que son personas que no tienen las suficientes habilidades personales o sociales para afrontar la realidad. La vida no es fácil para nadie, la vida es dura, la vida nos supone retos y el saber afrontarlos con madurez, creo que eso no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Y con 2 rayas de coca, 2 porros o 2 copas, muchas veces anestesiamos una realidad que nos provoca sufrimiento. Por tanto, esos desajustes con el entorno, las carencias afectivas, una falta de sentido de la existencia, de la vida y otras muchas razones son las que llevan a tener una adicción. Sí, pero antes comentábamos que no hay alarma social, ¿vale? Y es que hay, seamos sinceros, hay drogas que socialmente están aceptadas. Claro, entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que la sociedad no es consciente de la importancia de reconocer? O sea, ¿en qué momento se es adicto? Porque está claro que no... Sí, mira, yo como médico y como director de Proyecto Hombre, la línea que separa el uso del abuso de la dependencia es una línea muy sutil. Es una línea que es difícil de marcar. Nosotros podemos tomar una cerveza y podemos hacer uso del alcohol que está socialmente aceptado. Tú fíjate que ahora venimos de un evento deportivo importante para España, pero los deportistas de élite que no beben, cuando celebran un título, lo celebran con alcohol. Es decir, es una sustancia, el alcohol normalizada, fácil de obtener, barata, y muchas veces cuando se usa no se tiene un abuso. Puede haber un abuso, un uso, pero no un abuso. Y la dependencia ya psíquica o física necesita, además de esa dependencia, tener un cuadro de abstinencia en el caso de que no la use.
Es decir, cuando una persona deja de tomar una cerveza durante semana o un día y no le pasa nada, pues no tiene una dependencia. Pero una adicción hace falta que tenga una dependencia física o psíquica, una tolerancia, que cada vez necesite mayor cantidad de sustancia o acortar el tiempo entre toma y toma, y sobre todo que cuando no la tomes tenga un cuadro de abstinencia, que pierdas el control de tu propia vida. Entonces consideramos que tiene una adicción, una dependencia. Claro, pero por ejemplo, imagínate, ¿qué le diría a un joven que, no sé, que se fuma un porro? Porque entendamos que una noche de fiesta dice, bueno, no pasa nada, me fumo uno. Y claro, es el comienzo. ¿Qué le diría? Hombre, yo le diría que fuese consciente de lo que hace, ¿no? Lo suyo y lo ideal es que nadie consumiéramos ningún tipo de sustancia. Pero como te decía antes, el alcohol está normalizado y Sí, está totalmente. socializado. El porro, bueno, para mí es una droga muy, muy peligrosa, ¿no? El cannabis, la marihuana. ¿Por qué? Por el cuadro motivacional que ocasiona y por la psicosis tóxica. Entonces, seguramente, a mí no me gusta dramatizar. Seguramente una persona que fume un porro, que fume porro, no todo el mundo que fuma porro tiene problemas con las sustancias, pero sí que puede llegar a tener un problema serio de salud mental y sobre todo este cuadro motivacional que es la apatía, la desgana, el desinterés, el que todo te da igual, ¿no? Entonces, todo tiene consecuencias. Lo ideal es no consumir, pero también considero que no todo uso de una sustancia puede llegar a tener unas consecuencias dramáticas. Preparando este podcast leí ayer que España es el país de mayor consumo de cocaína de toda Europa. ¿Cómo hemos llegado a eso? Bueno, la cocaína es una droga estimulante, es una droga excitante, es una droga muy de nuestro tiempo, ¿no? Es una droga donde aumenta la capacidad de trabajo. Muchas personas trabajan con objetivos, buscando un máximo rendimiento. Entonces, ese estado de euforia en el que todo el mundo quiere estar se consigue con el consumo de cocaína, ¿no? Y se ha llegado ahí. Una sociedad donde se han perdido quizá valores, ¿no? Una sociedad donde no somos capaces de afrontar la realidad que nos toca vivir con madurez e intentamos siempre pues estar de fiesta, ¿no? O estar en un estado de euforia o de excitación o de un estímulo muy potente. Y de ahí la cocaína, ¿no? Aunque el consumo de cocaína no es barato, ¿no? El gramo está en torno a 60 euros y hay personas que cuando tienen un problema con la cocaína pueden consumir medio gramo, 1 gramo, 2 gramos diarios o más, ¿no? Y como director de Proyecto Hombre, que llevas tantísimos años tratando a las adicciones, ¿qué opinión tienes sobre la legalización de las narcosalas? Bueno, yo creo que yo personalmente, como aquí hablo a título personal, ¿no? Yo a favor de la legalización no estoy. No estoy ni de la narcosala, ni del consumo de cocaína, ni de porros, porque yo creo que las consecuencias que puede traer a nivel de salud e incluso de costo económico para una sociedad, tratando todo ese tipo de problemas y de adicciones, es mucho mayor, ¿no? Por tanto, yo a nivel personal no estoy a favor. En un sentido, me considero liberal y me considero de que debe haber libertad, ¿no? La gente debe decidir. Pero cuando liberalizamos y cuando damos carta de ciudadanía a una sustancia, estamos restando importancia a las consecuencias y a los efectos, sobre todo a nivel médico, físico, orgánico, comportamental, emocional, que tiene el consumo de la sustancia o de cualquier adicción. Por tanto, yo estaría, en este sentido, me reservo mucho la capacidad de legalizar. Antes hablaba de la sociedad. Y estoy muy de acuerdo con usted en que probablemente la sociedad actual sea la que empuje a mucha gente a acabar consumiendo. Pero ¿podría definirnos algunas pautas o comportamientos que llevan a ello, que conllevan a ello? Bueno, yo creo que también la desestructuración familiar ha llevado mucho a esto, ¿no? A veces hay niños pequeñitos que ya hay un asentismo escolar, ¿no? No se sienten ajustados con el entorno, con el medio. Hay personas que tienen grandes carencias afectivas, no se han sentido amadas ni queridas, aunque lo hayan sido por sus familiares, pero ellos no han tenido esa percepción de afecto, de cariño, de amor. Hay personas que tienen en su vida un vacío existencial, no llegan a encontrar sentido a la propia realidad y a su vida. Todo esto son detonantes o pautas que te pueden llevar a un consumo de sustancias o de adicciones, que al final de lo que se trata es de anestesiar la realidad, de
de tapar, de no saber afrontar. Incluso hoy en día muchos suicidios, yo creo que detrás del suicidio hay muchos problemas de adicción y de no encontrar salida a la propia vida. En los años 80, en los años 90, el consumo de heroína inyectada, pues bueno, trajo muchísimos problemas, delincuencia, problemas de salud, mortalidad. Creo que fue el primero, segunda preocupación de la sociedad en el CIS. ¿Nos hemos olvidado de aquello? Yo creo que sí nos hemos olvidado, ¿eh? La heroína se llevó en España a 200.000 personas desde los años 70, 80 hasta la actualidad. Ya es verdad que llevamos bastante años donde la heroína, el consumo de heroína es residual. Pero bueno, también está el opiáceo, el fentanilo está ahora en Estados Unidos dando muy fuerte. ¿Ha llegado a España el fentanilo? Ha llegado a España, pero todavía no es significativo. Llegará. Pero dentro de 10, 15 o 20 años. La verdad es que los médicos lo utilizamos en la urgencia pues para casos extremos, ¿no? Paliativos y bueno, yo que trabajo en la estación de esquí de medio año, cuando hay una fractura, un politrauma importante, el fentanilo va muy bien, mejor que la morfina está indicado para esos casos, ¿no? Pero aquí llegará, pero la heroína se ha llevado a 200.000 personas en España desde los años 70 junto con las enfermedades asociadas, la hepatitis y el SIDA. Hoy no hay alarma social, hoy no le damos importancia a las adicciones. ¿Y por qué? Porque el perfil seguramente no era el de típico yonki de aquellos años, demacrado, donde impactaba esa imagen. Hoy en día hay muchos profesionales liberales, funcionarios del mundo de comerciales o profesionales liberales como yo, médico, ¿no? Donde se consumen bastante sustancias, el MDMA, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína, que es la sustancia principal, el alcohol, es decir, y no hay esa alarma, seguramente porque el estereotipo no fue tan llamativo como hace años. Uh-huh. Hablando de drogas, que luego pasaremos a hablar de otro tipo de adicciones, ¿cuál es el perfil de usuario que acude a vosotros y cuál es la evolución de su adicción? Es decir, ¿cómo se encuentra esa salida? Pues mira, el perfil suele ser, en general, de nuestro usuario, hombre. El 81% de las personas que tratamos en Proyecto Meridianada son hombres, el 19% mujeres. Posiblemente no haya tantas mujeres adictas como hombres, pero hay muchísimas mujeres adictas. Lo que pasa es que la mujer está mucho más estigmatizada y le cuesta más trabajo dar el paso para pedir ayuda. Pero hoy en día, por ejemplo, con el tabaco lo vemos, ¿no? Mayor consumo en la población femenina. Muchísimo mayor. Sí. Tú vas a una terraza y puedes ver a un hombre fumar, que lo hay, pero la gran mayoría de las fumadoras son mujeres. Y en el alcohol, bueno, la sustancia principal de problema en las mujeres que piden ayuda es el alcohol. Las mujeres consumen mucho alcohol en el ámbito privado, en la casa. Doméstico. En la casa. Esto lo hemos visto y se ha puesto muy de manifiesto en la pandemia, cuando estuvimos encerrados en casa, ¿no? Sí. Allí la mujer que muchas veces pasaba desapercibido. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Hubo gente posiblemente que consumió mucho menos y habría gente que consumió más? O sea, ¿cuál fue el comportamiento? Bueno, el comportamiento es que muchas familias fueron conscientes del consumo real que tenían los miembros de la familia. Claro. Es decir, hay gente que tiene una cámara allí, 300... Hombre, hay gente que tiene un uso de alcohol muy importante a lo largo del día. Desde que empieza por la mañana hasta que se acuesta por la noche. Pero por la mañana que si la copa, que si carajillo, sí. después la cerveza, después el vino, después las copas, y cuando te quieres dar cuenta, una persona que tiene un problema de abuso o de dependencia de alcohol, en la pandemia hay personas que se bebían una botella de whisky diaria. Pero ¿no? es que, Manuel, el problema es que está socialmente aceptado. Claro, estamos socialmente aceptados, pero cuando tú quedas recluido en casa y no puedes salir de casa, como no salimos el tiempo de la pandemia, tú no puedes dejar de consumir 5 o 6 litros de cerveza así directamente. Que esté socialmente aceptado no significa que no seamos conscientes. No, porque yo creo, y esto es un tema polémico quizás, que a lo mejor hay muchos intereses, pero creo que hay desinformación, sobre todo por parte del gobierno. No sé qué opina al respecto. Bueno, pues yo creo que estamos en la época donde más información hay, ¿no? Sí, pero no veo ninguna campaña prohibitiva contra el alcohol. No, contra el alcohol no. No, porque son muchos los impuestos que llegan por el alcohol, ¿no? Aunque también son muchos los gastos que supone el tratamiento de personas que tienen problemas de alcohol y que tienen problemas de hígado o otro tipo de problemas, ¿no? Derivados del uso del alcohol. No, el alcohol es una fuente de ingresos y ahí las campañas son, bueno, quizás con la población adolescente, jóvenes, pero se puede invertir mucho más. ¿Hay datos oficiales de si la población joven está consumiendo más o menos alcohol que hace 20 años?